En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Cuando analizamos la historia del cristianismo, yo creo que es tan evidente que en cada época nuestra fe estaba expuesta a una cierta persecución. Desde el inicio de la iglesia, nuestros hermanos han tenido que afrontar una realidad que podríamos decir es bastante dolorosa. Pero ya Jesús lo anuncia antes y habla del sufrimiento de sus discípulos como parte de nuestro camino de fe. Incluso si hablamos del seguimiento de Cristo, si nuestra vida espiritual se basa en caminar detrás del Señor, entonces es cierto, tenemos los momentos casi idílicos, como en Belén, contemplando la Sagrada Familia, la vida en Nazaret, en la sencillez, la tranquilidad. Tenemos los momentos de la tentación, como Jesucristo en el desierto. Tenemos los momentos de predicación, de la misión. Tenemos los momentos maravillosos en el monte de la transfiguración, pero también tenemos nuestra experiencia de Jerusalén, la experiencia de la entrega de la cruz. Y no lo podemos borrar, no podemos quitar del camino de la fe los momentos de soledad, los momentos de vivir nuestras heridas, los momentos de ser rechazados. Obviamente, la persecución que vive el cristianismo hoy en día no tiene los mismos rasgos que antes. Antes, la persecución tan directa, por ejemplo, Nerón, que acusa a los cristianos y tan directamente acaba con ellos en Roma, hoy no se va a repetir. Hoy la persecución viene de manera muy sutil. La gente nos tilda de intolerantes, de demasiado exigentes, de xenófobos. Y así, paso a paso, nos está excluyendo bajo el letrero de la tolerancia de ciertos espacios y nos quita la voz para no permitir que la voz del Señor suene hoy en día de manera tan directa y tan clara. Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es semilla de los nuevos cristianos. Es muy curioso, porque los lugares donde la iglesia sufre una persecución, realmente la iglesia tiene una forma con tanto poder espiritual. ¿Por qué? Porque donde hay persecución, cualquiera que sea, hay manifestación del Espíritu Santo. Y Jesús lo promete hoy en la palabra. Cuando nos quieran rechazar y excluir, el Espíritu Santo va a fluir sobre nosotros para dar testimonio. Y un testimonio tan claro y tan directo que va a atraer a tantas personas a la fe en Cristo Jesús. Jesús no nos dice que nuestra fe es una promesa de una vida fácil. Nuestra fe hace
que las cosas que vivimos sean posibles. ¿Y cuáles son los puntos claves hoy, los tips que Jesucristo nos quiere transmitir a través del Evangelio para que nosotros vivamos los momentos difíciles de una manera valiente? Primero que todo, Él nos dice que nos envía como ovejas entre lobos. Aparentemente estamos en una posición perdida. Como dijo San Juan Pablo II, Jesús en la cruz parecía impotente, pero Dios puede más. Cuando Jesús dice que nos envía como ovejas entre lobos, no nos dice que nos envía solos. Él está con nosotros. Y el pastor es mucho más potente, poderoso que los lobos. Y esa fe la tenemos que tener en nuestro corazón. Pensando hoy en una dificultad, persecución, pensemos, ¿cuál es mi forma más constante, más frecuente de vivir esta entrega, este martirio por el Señor? Jesús dice que la dificultad, la persecución, el sufrimiento viene de los más cercanos. Y nos parece muy curioso, pero es muy obvio. Si me lastima alguien de afuera, si yo recibo un golpe de una persona desconocida, no me duele tanto. Pero si lo hace la persona que amo, la persona que quiero, la más cercana, obviamente, yo sufro más. Es una estrategia del enemigo, de estos lobos que están a nuestro lado, de los espíritus, para tentar, y las familias, los matrimonios, para presentarse en las empresas, las comunidades religiosas, las parroquias. Y muchas veces se empieza por lo banal que se repite constantemente, muy frecuentemente, que nos empieza a doler. Jesús, hoy en el Evangelio, recuerda la regla de la vida espiritual. Necesitamos ser puros, corresponder a todo lo que nos pasa desde la santidad. No buscar la venganza, no usar las mismas medidas que usa el mundo, ser puros como las palomas, pero sagaces, astutos como las serpientes. Y yo creo que hoy en día, mucho más que antes, nos falta esta virtud. Por eso la gente del mundo nos ve como medio bobitos, como melosos, como delicados, como ingenuos. Nos ve, pero muchas veces es así. Somos ingenuos. Y está en la palabra, en el Evangelio, que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y cuando llega el Espíritu Santo, obviamente la sagacidad no está dentro de los dones del Espíritu Santo, pero pidamos al Espíritu Santo que nos habilite con este don para que sepamos, como en una estrategia de la guerra, qué es lo que está pasando. Yo a veces pienso que detrás de la invitación de Jesús a la vigilancia, cuando Él dice vigilad, ahí está este don maravilloso que me despoja de la ingenuidad. Tenemos que ser guerreros, valientes y no tan blandos, tan incapaces de percibir toda la estrategia del enemigo. Queremos dar testimonio no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que actúa en nosotros, y perseverar hasta el final. No pagar el mal con el mal, sino siempre compartir el bien. Y es, como dice San Pablo, como una acción del carbón ardiente en la vida de todos aquellos que nos quieran lastimar. Siempre la bondad es la victoria en sí misma. Tantos mártires para nosotros son ejemplo de una vida perseverante y sobre todo una vida que nos asemeja a Cristo. Sígueme, dice Jesús. Entonces yo digo, listo Señor, yo te voy a seguir, pero hasta llegar a la puerta de la ciudad santa. Yo no quiero subir a Jerusalén.
tiempo de Galilea, de ver tus milagros, o de Betania, donde comparto mi tiempo contigo como mi amigo, o el monte de la transfiguración, viendo tu gloria. Pero hoy, el viernes, digo, Señor, permíteme contemplar tu cruz, tus llagas, y entender que ahí está tu victoria. Y puedo ser como San Pablo, pidiendo al Señor para que me quite tantos aguijones. Y quiero ser como San Pablo, escuchando la voz del Señor. Te basta mi gracia, mi poder, mi fuerza se aumenta y se perfecciona en medio de tus debilidades. En una de las listas en la carta a los Corintios, San Pablo empieza a enumerar todo aquello que vivió por Cristo, que sufrió por Cristo, y a pesar de todo, sigue adelante. No queremos quitarnos del camino de la fe. Queremos, a través del Espíritu Santo, a través de esta sabiduría del cielo, entender cómo abordar la realidad, que no siempre es fácil. Pedir todo aquello que el Señor tiene preparado para nosotros, las gracias y las bendiciones, las armaduras, estas armaduras divinas. Y Jesús dice que esta guerra, porque es otro punto más dentro de nuestra reflexión que hacemos, estas batallas que llevamos realmente no son contra los humanos, sino contra la fuerza espiritual, contra el poder del enemigo que actúa a través de tantas personas. Mantener la esperanza, la paz y esta victoria de Cristo en nuestro corazón nos permite perseverar hasta el final.